Dale, ya. Bueno, Bueno, entonces empecemos. A ver, empezaré. Antes de contar, de hacerle la exposición de esta noche, quería decirles que la colección que les voy a presentar ahora, yo la presenté en Ibra 99, en una exposición mundial, y la presenté como Correo Republicano 1821-1857. Y me dieron Vermeil grande, creo, o Vermeil chico, y me sugirieron que no la volviera a presentar porque no tenía muchas piezas importantes, que no era muy relevante, porque, en fin, ¿no? Porque estaba presentada por estafetas, por rutas y por marcas postales. Entonces, agarré y la guardé. La guardé como 10 años, hasta que un amigo en Filatelia Peruana publicó un artículo que decía la correspondencia oficial en la República. Entonces empecé a leer el artículo y decía, pero si yo tengo todo esto, yo he encontrado todas estas cosas y las tengo. Entonces ahí empecé a sacar de nuevo toda la colección, que la tenía guardada por 10, 12 años, y empecé a ver que tenía las cosas que decía él, ¿no? Y empecé a formar la colección y le di un vuelco total a mi prefilatelia republicana y la convertí en uso postal. Ya no era por rutas, ya no era por encaminamientos, ni por, ¿cómo se llama? Departamentos, ni nada de eso. Le hice un uso totalmente diferente. Entonces, toda la colección que tenía yo la convertí en otro sistema. El uso postal de la correspondencia. Ya no me interesaba la marca, ya no me interesaba la ruta, ni lenguaje, ni nada de eso, como normalmente en la prefilatelia se hace. Entonces le di el acabado de uso postal y lo llevé al servicio oficial. Y en cierta forma me tumbé a todos mis jueces que de esa época me mandaron a Vermeil, porque a la siguiente que la presenté con otro formato, a la primera me dieron oro. Ya a la segunda fui mejor exposición en Ecuador, en el 2015. Entonces, con esto quiero decir que no todo lo que tenemos está bien presentado o está bien estructurado. De repente para uno como coleccionista enfoca de un punto y nos puede dar otra forma, o si pensamos mejor con el conocimiento que tengamos del tema, cambiemos nuestras colecciones. Por ejemplo, Jaime decía a un señor que una vez le pidieron un certificado a un señor y ya no quiso exponer nunca más. Igualito me pasó a mí, ¿no? Porque dije, si no tiene valor esto, ¿para qué lo vuelvo a presentar? Y fíjense ustedes cómo pude cambiar y la estructura de la colección y salió muy bien. Ya llegó a clase de campeones y todo lo demás. Entonces ahora sí les mando a explicar. En la época de la independencia, en 1821, surgieron varios problemas postales. ¿Por qué? Porque la gente ya no tenía mucha confianza en el correo, porque no funcionaba muy bien con tanto conflicto que había. Entonces, toda la correspondencia durante los primeros años de la independencia, 1821-1822, se llevaba por propios y no usaban el correo, porque no había mucha confianza en las oficinas que llegara la carta por los conflictos obviamente que habían internos. Entonces, en esa época estaba, en la época colonial, estaba Félix de la Rosa como administrador a la muerte de Pando. Subió Félix de la Rosa, que vino de Uruguay para hacerse cargo del servicio postal en Perú en 1802, y se quedó porque apoyó la causa independentista con San Martín
Entonces San Martín lo renombró otra vez como administrador general de correos y se quedó hasta 1825, que se jubiló por la edad. Pero este señor vio la forma de cómo organizar el sistema postal para que no hubiese tanto de fraude o tanta merma en el correo. Entonces organizó un sistema especial para que la gente pasase por correos, no importa que se llevasen la carta, pero que fuesen y la sellasen, ¿no? Se dio una orden que diga, señores, a partir de hoy día, todo el que quiera llevar su correspondencia van al correo y la sellan. Y después se la pueden llevar ustedes si quieren personalmente o por propio, por lo que sea. Entonces, a raíz de eso, otra vez se volvió a la confianza del correo y regresó al sistema postal y empezaron a rendir fondos que se necesitaban en esa época para la causa independentista. Muchos historiadores del correo de esta época al principio, como les decía del artículo este que leí, se basaban en la norma que salió en 1826, donde se decía que se usaba para toda la correspondencia una marca que diga servicio oficial, pero yo encontré mucha correspondencia anterior a esa norma del 26, de 1826, que se usaba. Se usaban estas marcas postales. Entonces acá en esta primera hoja que estoy viendo y que estoy mostrando, vamos a ver cómo se dividió el Perú. En la parte de la esquina derecha van a ver el Perú dividido. En la parte blanca era donde estaban los independentistas y la parte verde es donde se fueron los realistas. Acuérdense que después de la independencia, el poder español se fue hacia el Cusco y estableció su centro político ahí. Entonces, la parte sur, la parte verde, que correspondía a Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho y todas sus provincias, pasó a ser de los realistas. Y la parte norte pasó a ser de los independentistas. Entonces, todo el mundo sabe que celebramos nosotros los peruanos el 28 de julio de 1821 la independencia. Pero no nos han contado que esa no fue el primer grito de independencia que se dio acá en el país. El primer grito fue en Lambayeque, el 29 de diciembre de 1820. Posteriormente fue Piura, el 13 de enero del 21, Trujillo, Cajamarca, y cuando entró el general Álvarez de Arenales para recolectar todos los recursos por la parte de la sierra, partiendo de Ica, y se metió a la sierra, pues Ayacucho, Huánuco, Huancavelica. Entonces, como iban subiendo, iban independizando los departamentos. Entonces, hubo muchas independencias individuales de cada sitio. Como iban avanzando el ejército libertador, se independizaba todos los territorios peruanos. Hasta que en 1821 San Martín proclamó la independencia en Lima. Pero ese mismo día hubo 3 gritos de independencia. Uno en la Plaza de Armas, donde sale la foto, ¿no? Como sale en la foto y en todos los libros. Eso fue en la mañana. A mediodía fue en el atrio de la iglesia de la Merced, que estaba a unos 200 metros de la Plaza de Armas. Y posteriormente en la tarde cruzaron el puente al Rímac, cruzando el puente de piedra, y también proclamaron una tercera independencia el mismo día. O sea que hubo 3 gritos de independencia en un mismo día. Y eso no lo cuenta la historia. Solamente el que estudia y un poco investiga, aprende eso. No sé si en otros países habrá ocurrido que hubieron tantas independencias en tan poco tiempo, pero acá sucedió eso. Entonces, volviendo al tema postal, las cartas que
se usaron en esas primeras épocas, muchas de ellas no tienen marcas postales. En la época de la independencia, en los primeros años, no tienen marcas postales. Esta es una muy rara, que sale usada por un soldado y que está enviada con lima franca. Y es una marca colonial que se usó en la época republicana, ¿no? Entonces, este era un soldado, como dice acá, un soldado del ejército, y ellos no tenían mucho dinero para pagar el porte, entonces parece que había una franquicia, no sé, no he encontrado yo la norma, pero se usaba, le dieron ese porte. En la parte de abajo hay una carta que le he puesto abierta, donde hace referencia al excelentísimo señor José de San Martín, nuestro digno protector, en el cual se pedía se les dé las yeguas o los caballos a los soldados para que avanzasen en la justa libertadora, ¿no? A ver, por favor, pasa a la siguiente. Entonces, los primeros gritos de independencia fueron muy, ¿cómo les puedo decir? Muy esporádicos, muy alejados, porque una ciudad a otra es muy alejada, no había una unión de pueblos, hasta que se formó el Ejército Libertador. Eso fue en 1823. No, acá hay, por ejemplo, esta correspondencia es los primeros años, donde están de 1821 a 1823, donde no llevan marcas postales, a pesar de ser oficiales, porque son de la aduana, del gobernador. En este caso también abajo hay uno que está también del gobernador, esa chiquita, que le envían con propio, que dice con propio, pero no tenían marcas, no tenían marca postal, porque no pasaban por el correo, solamente se enviaban las cartas. Por favor, la siguiente. En la siguiente vamos a ver un recibo donde nos explica esto. Este es la oficina de alcabalas, donde dice que han recibido las cartas y los pliegos, pero sin franquicia. Y están dando cuenta a la administración de Trujillo, porque esto es en Huamachuco, una provincia alejada de Trujillo, en el norte, donde dice que recibieron la correspondencia sin franquicia, pero ellos tenían que registrarla y tenían que llevar una cuenta de toda la correspondencia que recibía para poder pagar los portes al correo. Entonces, esto nos demuestra que existía correspondencia sin franquicia, sin marca postal. ¿Ve? Se ve claro ahí, sin franquicia, y pliegos y cartas, ¿no? De receptor de alcabalas en Huamachuco. Huamachuco es una provincia que está como a 3 horas en la sierra de Trujillo, en el norte del país. Por favor, la siguiente. Entonces acá, como le decía, se formó el Ejército Libertador. Para esto se nombró a José de la Rea y Laredo, que fue un político que en 1921 firmó el Acta de Independencia, fue nombrado subdirector o segundo oficial de Correos, y en 1823 lo mandaron como ministro plenipotenciario a Chile para que pudieran traer dinero y soldados para la justa libertadora. Entonces, en esta carta está avisando que sale la escuadra chilena a los puertos del Perú en 1823, ¿no? Entonces, el Ejército Libertador, acuérdense que se formó por los ejércitos de Chile, de Argentina, de Perú, pero tenían que tener solvencia. Entonces, para poder solventarse, se crearon una especie de bonos, ¿no? Para poder
subventar y juntar dinero. Cuando San Martín llegó al Perú, se acantonó al norte del Perú, que se llama, perdón, al norte de Lima, en un distrito que se llama Huaura. Y ahí dio el primer grito de independencia en 1820, ¿no? Hay un famoso balcón que hasta ahora subsiste, y ahí donde fue el primer grito de independencia. Pero esa pequeña zonita donde estaba su cuartel general, se denominó el Departamento de la Costa. Yo al principio, cuando encontré esta carta, Departamento de la Costa, decía, ¿pero dónde queda el Departamento de la Costa? ¿No? Nunca en la escuela, en el colegio o en la universidad me dijeron que existía un Departamento de la Costa. Hasta que descubrí que esto estaba formado por Chancay, que estábamos hablando antes de la cultura esta, de los huacos, y en Chancay en el sur, Santa en el norte, con Chucos en la sierra, era un pequeño territorio que estuvo solamente, duró hasta julio del 1821 que se hizo la independencia, y después se anexó otra vez a Lima, ¿no? Pero esta es la única carta que existe con esta denominación, Departamento de la Costa. Y esta de acá, de abajo, que ustedes ven, es una marca que dice SDE, que es Servicio del Estado. La primera carta que se conoce, o el primer sobre, que se conoce con esta denominación inscrita sobre el servicio oficial. Este señor Vicente Dupuy era el presidente o el comandante, coronel, el encargado de este departamento, de esta zona que estábamos hablando. Entonces acá hay dos cartas de él que están confirmando su existencia. En la siguiente vamos a ver el señor Bernardo Monteagudo. Era un argentino, nacido en Jujuy, que vino con San Martín. Este señor participó en la batalla de Chacabuco, creo, no me acuerdo, en Argentina, la batalla está. Y también participó en la independencia de Chile. Incluso él redactó el acta de independencia, este señor Bernardo Monteagudo. Y al venir a Lima, lo nombró como ministro de Guerra y Marina. Este señor tuvo mucho poder, era muy influyente, hasta que lo mataron a la salida del Teatro Colón. Ahora, con ustedes, si es que vienen acá a Lima, vamos a pasar por la Plaza San Martín, que todavía existe el Teatro Colón, y saliendo del teatro una noche lo asesinaron, por cuestiones políticas. Pero este señor era muy influyente y era, como les digo, Guerra y Marina, el ministro de Guerra y Marina, y tenía mucha influencia con San Martín, porque lo había acompañado ya desde muy joven en sus campañas políticas. Y acá está la segunda carta que dice G. Guerra, ¿no? Ministro de Guerra, que está indicando que es una carta de servicio oficial. Todo esto todavía estamos en la época del 21-22. No hemos entrado todavía a la norma, estamos en la época de independencia. La siguiente, por favor. Este es el señor que lo reemplaza ya después cuando lo asesinan a Bernardo Monteagudo. Este señor lo reemplaza, Juan Salazar, ministro de Guerra. No está enviando una carta de Jauja Lima en su mano. Esta de acá es la única carta que se conoce que dice Perú Independiente, que está puesto en una carta, ¿no? Perú Independiente, acá en la esquinita, subrayado con rojo. Está enviada de Arequipa a Moquegua. La siguiente, por favor.
Ya en las siguientes vamos a ver que viene la primer marca precursora del servicio, ¿no? De servicio. Entonces ahí recién están instaurando la palabra servicio, un servicio postal, para llevar la correspondencia militar de la época, ¿no? En este caso es una carta enviada de Junín a Cerro de Pasco, donde dicen que pasó, acá en la indicación de esta parte dice, pasa Volandes a su destino, pasó a las 12 del día, ¿no? Y están diciendo que están enviando 500 soldados por el puente de la Oroya hacia Lima. Entonces están reuniendo el Ejército Libertador. Lo que dice acá es servicio, ¿no? Servicio, acá, chiquito. Y acá también servicio, pero con B grande, ¿no? Esta es una carta de correos, nombrando el administrador de correos de Ancash. Estas son marcas precursoras de antes de la ley que se dio en 1826. La siguiente, por favor. La siguiente es otro señor, Francisco de Paula Otero Goicochea, que muchos dicen que es pariente de Otero, el argentino, ¿no? El filatelista argentino. No sé si será verdad o no, pero muchos dicen que sí. Y también es una carta de servicio militar, que están informando que pasó por el correo a las 12 del día y se dirige a Lima, ¿no? Y este señor también era argentino, nacido en Córdoba, creo. Bueno, no, en Jujuy. Y este proclamó la independencia en Tarma en 1820. Y también participó en 1837 en la Confederación Perú-Boliviana, donde se convirtió en general. Pero todo esto es indicación de que son cartas antes de la ley, ¿no? De oficial que se dio del uso del servicio oficial en el correo. Como les dije de antes, los realistas o los españoles, cuando se produjo la independencia, se fueron hacia el Cusco y la realeza o la gente importante que vivía en Lima, los condes, los marqueses y toda la gente, se refugió en el Real Felipe, en el Castillo Real Felipe que quedaba en el Callao, o que queda todavía en el Callao porque todavía existe, que es un castillo fortaleza que defendían las costas peruanas de los ataques piráticos, y se refugiaron ahí. Pero como ya se produjo la independencia, entonces promulgaron un decreto, un bando, donde se dice que se podían ir, y acá está ya no era Real Felipe, sino le cambiaron el nombre a Fortaleza de la Independencia, porque el ejército libertador entró al castillo y sacaron a los españoles. Y acá, este es un documento, una carta, donde dice la expatriación de españoles, ¿no? Exactamente, dice, aquí en la fecha y esta remitieron unos ejemplares del Supremo Decreto expedido en la citada fecha sobre la expatriación de españoles para que se publique por bando. Entonces, en 1823, en febrero 11 de 1823, se salen todos los españoles que estaban en el castillo de Real Felipe y se van a España, ¿no? O salen a España o se van a otros países. Y en la parte de abajo podemos ver un sobreoficial del puerto del Callao, ¿no? Gobierno interino del Callao, antes que sea provincia como ahora se conoce. En el año de 1825, ya después de la independencia y de la batalla de Ayacucho, se crea un gobierno
un gobierno provisional, un gobierno gobernado o encabezado por el general Santa Cruz, donde tenía al señor Laredo, que hemos visto de antes, que era plenipotenciario en Chile, como ministro de Hacienda, y a José María de Pando como ministro de Relaciones Exteriores y de Gobierno. Este señor es el que promulga el decreto supremo, donde se le insta al servicio de correos usar la palabra servicio nacional en toda la correspondencia que era de servicio oficial, ¿no? Entonces, toda la correspondencia oficial debería llevar un membrete o un sello que diga servicio nacional. Este es el decreto original que se le envió José María de Pando al director de correos en 1826. Entonces, acá se ordena que se mande a hacer un sello que diga Servicio Nacional, pero como eran tantas las oficinas, nunca se llegó a hacer eso, porque era muchísimo presupuesto. Y en ese momento el Estado no tenía la plata suficiente como para mandar a hacer sellos a todo el mundo. Entonces se ordena que se haga a mano, pero que se coloque el sello de la entidad para justificar que era una entidad de gobierno. Entonces todas las cartas que se conocen llevan este sello, ¿no? El sello de la dependencia donde se emitía la carta. Por ejemplo, esta es la Casa de Moneda, este es la prefectura de Ayacucho, acá tenemos la prefectura de Piura, pero usaban la palabra servicio nacional. Todas ustedes, ¿sí?, están viendo usar servicio nacional. Acá ya no estamos hablando de portes, no estamos hablando de destinos, ni de rutas, ni de leguas, solamente estamos hablando de servicio. Pero como el burócrata siempre es ocioso, ¿no? Fue cortando esta palabra. Entonces, ya no fue servicio nacional porque les daba flojera escribir servicio nacional y la fueron cortando. Entonces se convirtió en servo nacional. Bueno, ya la pasaron antes. Bueno, acá. En esta ahí se ve SN, ¿no? SN ya hicieron solamente las iniciales. SN, Servicio Nacional. En la siguiente, por favor. Y así fueron acortando, iban disminuyendo cada vez. Acá también, como les digo, servo nacional, ¿no? Servo nacional. Servo nacional. Y esta es en Ayacucho, y esta es en Cañete, con el sello de la prefectura. No está con el sello institucional, pero sí tiene el lacre de la prefectura de Cañete. Acá ya le quitaron contrastaron la palabra servicio y le pusieron servo y le quitaron el nacional, ¿no? Ya fueron achicando, ya cada vez se achicaba más la palabra. Se contrastaba más. Seguramente había mucha correspondencia o esto, pero o flojera del escritor o el escribano, iban acortando las palabras. Y en la siguiente solamente está servicio. Estos tuvieron un poquito más de paciencia y le pusieron la palabra completa servicio, pero sin el nacional, ¿no? Sin el nacional. Y acá para los amigos de Guatemala ven Trujillo con G, ¿no? Y acá está Trujillo con J. Que estábamos hablando el otro día allá en México, creo que estábamos hablando de México con G, con X, y acá tenemos también Trujillo con G y Trujillo con J, según lo que se escribía en la época.
Y llegamos solamente a la S. Ya les dio flojera total a todos los escribanos y solamente llegaron a poner S, ¿no? Que significaba servicio. Pero siempre llevan el sello institucional de la oficina donde salía la correspondencia. Lo mismo pasó con oficial. Yo conozco cartas que dicen servicio oficial, no las tengo obviamente, por eso no las muestro, pero sí que sé que existen servicio oficial, y acá le cortaron el servicio y solamente pusieron oficial, y en la siguiente ya le hacen la contracción al oficial y le ponen off, ¿no? Entonces, cada vez sí van contractuando más las correspondencias. ¿Ve? OFL. Pero siempre llevan, es una carta oficial o una carta de servicio, pero siempre tienen el sello de la institución. Acá tenemos servicio urgentísimo, enviada al subprefecto de Jaki, y acá tenemos servicio URG, URGT, la contracción de urgentísimo o urgente, ¿no? Entonces, no sé si la gente o el escribano de las épocas estaban con mucho apuro de escribir una carta o ponerle el servicio. Acá le tenemos solamente servicio U, aunque parece una M, pero es servicio U, servicio urgente. Y acá les he puesto una carta que también tiene una X, como vimos en Guatemala, o en esto que tienen en Honduras, una X, que también debe ser de rezagados, no sé, porque esta es una carta institucional de correos, que ya la veremos después, pero tiene una X. Esa es la única que conozco yo, o la que tengo yo, con una X marcada ahí en el medio, siendo también oficial. Por decreto del 15 de septiembre de 1840, se supuso que todas las cartas que podían ser pagadas por los litigantes, se pusiera una marca que dijera franca, que estaba pagada, porque al momento del juicio ya no se cobraban los portes de envío de un sitio a otro. Entonces se dispuso que se pusieran la marca franca. Entonces por eso existe estas marcas oficiales de correo oficial con cajamarca franca u otusco franca. En cambio, cuando el litigante no podía pagar una carta, en la siguiente, por favor, se ponía debe, ¿no? Esa debe era que el litigante no podía pagar el porte del juicio o del transporte de la carta, ¿no? Piura debe. Entonces, este debe no es que no sea el porte está acá marcado todo, pero el que tenía que pagar era el litigante. Entonces el litigante estaba debiendo la carta. Una vez que terminara el juicio, toda la correspondencia que se usó en su juicio, en su litigio, debía pagar el litigante. Otra carta que se presentó muy importante, para mí muy interesante es esta, que dice muy interesante, ¿no? Servicio interesante. ¿Por qué se decía servicio interesante? Porque toda la documentación que estaba dentro de la carta era muy interesante para el desarrollo de un juicio. Acá, por ejemplo, también acá vemos ya la explicación, ¿no? Los pliegos interesantes al servicio y el asunto interesante del juicio. Entonces, acá nos indican que toda esa carta era muy urgente para resolver
un juicio. Y por eso le pusieron servicio interesante. En 1840 dan una norma donde se debería incluir a todos los poderes, el servicio religioso, el servicio civil y el servicio eclesiástico, que tenían que declarar la correspondencia. Entonces, como era también correspondencia oficial, les dieron esa potestad para poder usar el servicio de correos en forma de franqueo, ¿no? Pero siempre tenían que llevar el sello oficial, sea de la Marina, sea del Ejército, sea eclesiástico, tenían que llevar el sello institucional. Entonces, en este caso vemos el Ejército. Acá tenemos una que dice Servo Nacional y Servonal, ¿no? Dos ejemplos de contracciones de la correspondencia del... En la otra vemos el Servicio de la Marina. Acá solamente no se nota mucho, pero dice Servo, y acá SN. Este es el Ministerio de Marina, los puertos, que también usaban, pero tenían que declarar la correspondencia. Toda esta correspondencia no crean que era gratis, a pesar de que dice servicio, no. Se anotaban unos pliegos, se daban cuenta a la oficina de correos y se pagaba después, posteriormente. Estas son cartas eclesiásticas de los arzobispados, que también tenían el servicio de la potestad del servicio nacional, ¿no? Acá solamente dice S. Parece onza, pero no, es una S. Y acá el acre del arzobispado de Trujillo. Este señor Goyoneche posteriormente fue cardenal de Lima, o del Perú. Ahora existe otro tipo de correspondencia oficial, pero esta vez tenemos la carta, el pliego o la plica, ¿no? Que era oficial, pero sin indicación. En este caso, esta es una encomienda, una tela, que tenía que pagar 125 reales por 22 onzas y media de peso. Pero estas no llevan indicación de servicio, pero sí eran oficiales. En la siguiente vemos dos ejemplos también de cartas chiquitas. Estas son plicas, sin marca, sin indicación de servicio. Y en la siguiente vamos a ver dos cartas simples con anillos de Lima, o de Cusco y de Lima. No, está retrocediendo. Me declaro inocente, eso está marcado como el 27. Ah, bueno. Retrocede, por favor. No, es que no hay cómo retroceder. Ah, bueno, ya, no hay problema. Entonces avanza nomás, avanza. Las telas, las cosas en tela son muy difíciles de conseguir. Normalmente se botaban las telas. Muy difícil de conseguir son las cosas de tela, o los envoltorios. Ahí está, ¿ves? Estas son de Lima, o de Cusco, perdón, y este es de Lima, son anillos. También son cartas oficiales, pero no llevan indicación de servicio. Este representa el servicio, o la institución, pero no tienen ningún tipo de indicación que es un servicio. En esta vemos que se les da a los presos, a los jueces se les da una orden
el 15 de septiembre de 1840, que todos los secretarios deberían anotar en la parte posterior del sobre la causa o el motivo porque se enviaba una carta de un lugar a otro y un documento a otro. Entonces, si no anotaban eso, el que tenía que pagar el porte era el juez o el secretario por incumplir esta norma. Entonces, acá vemos que en la parte posterior indican que se sigue de oficio, ¿no? La marca de oficio, acá también en la parte posterior, seguida de oficio. Entonces, a ese no se tenía que cobrar el porte a nadie. Y abajo también dice de oficio, en una plica grande. ¿Ve? De oficio. Esto es para, esta correspondencia de oficio se le daba a todo aquel preso o litigante que no tenía fondos para cobrar, como hasta ahora, ¿no? Dicen que vamos, si no tienes plata para pagar, conseguimos un abogado de oficio. Pues esto también era para enviar de un lugar a otro la correspondencia de oficio. Esta es otra denominación que se llama causa criminal. La causa criminal era toda causa, obviamente, con algún delito, pero que se monitoreaba y se ponía la causa criminal, ¿no? Abajo tenemos, en este es causa criminal, sí. Esta es causa criminal. Tenemos 3 tipos y todas están inscritas en la parte de atrás porque tenían la obligación los jueces o los secretarios al momento de recibir una correspondencia indicar cuál era el motivo de su envío. Entonces, esta es la firma del subsecretario o del juez que recibía la correspondencia. La siguiente es una que dice una causa de oficio, pero este es un sobre muy raro, porque tiene 3 veces o 2 veces, una en la parte posterior al momento de recibir la carta, ¿no? Que dice causa criminal, y en la parte de dentro de la hoja, en la parte interior del pliego también lleva otra vez, dice, he recibido el presente correo la causa criminal, acá abajo, ¿no? He recibido el correo la causa criminal, y acá ya están indicando que recibieron la carta. ¿Por qué le pusieron 2 veces? Hasta ahora momento no lo he podido determinar. ¿Por qué? Por eso le he puesto así en amplio, para que se vea que tiene el servicio criminal acá. Esta es otra, muy bonita. Los pobres de solemnidad. ¿Qué se denominaba pobre de solemnidad? Pobre de solemnidad era aquella persona que no podía pagar un porte, que era una persona insolvente y no podía pagar los portes de las cartas. Entonces, como no podía pagar los portes de las cartas, se le denominaba pobre de solemnidad. Entonces, al momento de terminar el juicio, ganase o perdiese, este señor no pagaba la correspondencia porque no tenía el suficiente dinero para pagar el correo para poder cubrir los costos. Entonces se le denominaba pobre de solemnidad. Y cuando ya era muy pobre, se le llamaba reo miserable, ¿no? Reo miserable. O sea, este señor ya era paupérrimo, ya no tenía dónde caerse muerto. La causa criminal seguida al reo miserable, ¿eh? Reo miserable. Este señor ya totalmente insolvente.
Acá estamos entrando a la Confederación Perú-Boliviana, que también se usó el servicio oficial con las mismas iniciales. A pesar de que estos son cartas del Estado subperuano, que se dividía, que estaban en territorios de Perú con Bolivia o la parte sur de Bolivia, ¿no? Se siguió usando la misma denominación de servicio nacional, no sé si por uso o por costumbre, pero todo lo que esté, el verde es el Perú y el rojo es Bolivia, el estado subperuano, pero se siguió usando la denominación Servicio Nacional con la correspondencia. Estas son cartas muy difíciles de conseguir, sobre todo en esta época, porque solamente duraron 3 años. Y también se encuentran con el sello institucional del Estado subperuano. En la siguiente vamos a ver eso. ¿Ve? Este es el escudo del Estado subperuano. Que están acá, no se ven muy nítidos, pero sí son el Estado subperuano. En la parte norte sí seguía normal el uso, pero en la parte sur también se usó la palabra servicio. Y esta es la única marca en amarillo que se usó en el Perú, que se usó en la época de la... Ahora entramos a la correspondencia sin marca postal y sin inscripción de servicio. Perdón, con inscripción de servicio. Acá está, ¿ves? Servicio Nacional, Servo Nacional, y vas bajando así sucesivamente, también igual que la anterior comarca, de Servicio Nacional, Servo Nacional, y vas bajando hasta llegar a la S simple. Yo cuando conseguí este tipo de correspondencia, yo decía, pero no tiene marca, o sea, no es prefilatélica, no es una correspondencia del gobierno, o sea, del correo, pero sí se usaba, o sea, si era transportada por el correo, era usada por el correo, y toda esta correspondencia tenía que llevar, cuando llegaba a un destino, se inscribía en un registro y luego se pagaba el correo. Más adelante vamos a ver un recibo. Este, por ejemplo, es del general Gamarra, el presidente de Perú, que está enviando una correspondencia oficial con SN en Cerro de Pasco o Huánuco, donde se encuentra este señor. Acá también, ¿ves? Servicio, Cervo, ya les van achicando las palabras. Les van achicando el servicio, el Cervo. Pero todas son correspondencia oficial porque son de jueces, prefectos. Acá también tienes la S, ya solamente llegas a la S. Acá le pusieron oficial. Acá tenemos una que dice servicio interesante, INTE. Y acá dice servicio importante. Todas estas marcas se usaban para destacar el uso de la correspondencia que, según sea la urgencia que se tenía en los diversos sitios, ¿no? Servicio urgente, servicio interesante. Acá tenemos Servicio Nacional Urgente, Servicio Nacional URC, que le va haciendo la contracción al urgente.
Acá tienes servicio urgentísimo. Acá ya le quitan el servicio, le ponen ese urgentísimo. Tiene el acre de la institución. Al otro ya le van achicando más y así sucesivamente, ¿no? Toda la correspondencia. Ese urgentísimo, servicio urgente, otra vez, completo, pero después se van haciendo las contracciones. ¿Ve? Servicio urgente, servicio urgentísimo. Toda una variedad de modismos o de formas de... Acá ya no tienen ninguna ni marca, ni indicación de servicio, ni nada. O sea, es una inscripción sin nada, pero es de juzgados. Esto era en forma, de todas las que he podido conseguir yo, son en forma casi locales, no de un distrito a otro, muy corta la distancia de un sitio a otro, por eso no le ponían ninguna indicación de dónde a dónde era, o de qué servicio de correspondencia se trataba, pero es correspondencia oficial. Acá vemos esto se llama valla, o se le conoce con el nombre de valla. Es un documento muy interesante donde se enviaba el cartero de un lugar a otro, por ejemplo, en este caso de Lima al Cusco, pero como tenía que ir por diferentes sitios e iba dejando correspondencia, entonces en cada pueblo que llegaba, iba al correo y le marcaban su llegada. Entonces en este caso salió de Lima, llegó a Huancavelica, llegó a Huanta, pasó a Ayacucho, pasó a Bancay, llegó al Cusco, regresó por Andahuaylas, volvió a Ayacucho, volvió a Huanta, volvió a Huancavelica y después a Lima. Entonces es un ida y vuelta en el mismo documento de toda la correspondencia que llevaba, ¿no? Iba y venía. En este caso es oficial porque están llevando los pliegos urgentísimos del prefecto. Acá este es el justificante de lo que les decía antes. Todas las instituciones no solamente era enviar la correspondencia, se anotaban, inclusive hasta del presidente, por en este caso, su excelencia el presidente tiene que pagar 33 pesos con 6 reales de porte de cartas. O sea, ni el presidente se salvaba de pagar los portes. Se les llevaba la correspondencia, obviamente porque eran de servicio, pero se anotaban en los documentos de todas las instituciones. Entonces acá están todas las instituciones del Estado que tenían que pagar la correspondencia al correo. En el año 55, en el mes de octubre, tuvieron que pagar 1.355 pesos, 3 reales, todas las instituciones del Estado. Muchas veces yo he encontré piezas que solamente llevaban la palabra franca. Entonces yo decía, pero ¿por qué solamente lleva la palabra franca? ¿Y dónde está la localidad, ¿no? ¿De dónde sale esta carta? A pesar que acá dice Huallanca, pero ¿por qué solamente la palabra franca? Entonces, este tipo de marcas o de cartas se usaban para comunicaciones entre instituciones de correo. Entonces, la administración de una administración de correo, por ejemplo, de Arequipa a Lima, enviaban una carta oficial con la palabra franca, franca de porteo. Entonces, acá tenemos correos, franca, correos, franca. Solamente entre correos se utilizaba este estilo de correspondencia. Acá tenemos correo franca con Acari,
y correos franca, o perdón, correos con porte y sin porte, ¿ves? Correos. Institucional, solamente es institucional. Acá no la tenemos, en la siguiente no la vamos a ver sin marcas de localidad, solamente con correos. ¿Y por qué sabemos que es así? ¿Por qué descubrí que era así? Porque descubrí un documento que dice, acá le envío mis cuentas de toda mi correspondencia franca. En la siguiente vamos a ver eso. Entonces, toda la correspondencia, así sea entre instituciones, siempre te tenía que tenerse una cuenta, ¿no? Acá estoy importando 8 pesos por las cubiertas francas que envié de un lugar a otro. Entonces, toda la correspondencia que se llevaba de un lugar a otro, así sea del mismo institución, pagaban sus portes. A pesar de que en 1858, cuando bueno, vamos a pasar este entonces. En el año de 1865, con el presidente Prado, Ignacio Prado, se instaura esta marca de oficio, un sello especial para toda la correspondencia de oficio. Se conocen 3 tipos, esta con barbas que se le llama, ¿no? Porque tiene unas barbitas acá, este triángulo tipo 2 y este es un redondo. Estas marcas se usaron en muy poco tiempo, muy pocos años, porque entró un presidente y al siguiente presidente destituyó esta orden, el Díez Canseco, que entró después el 62, destituye que se deje de usar estas marcas. Pero las instituciones siguieron usando estas marcas, siguieron usando por muchos años, a pesar de que existía la orden de que no se usasen esas marcas, ¿no? En el gobierno de Prado ordena que se use esta marca, pero solamente nosotros conocíamos este sello de oficio en redondo. Estas 2 marcas, una la descubrió el señor, el sueco, no me acuerdo ahorita el nombre, pero, y después encontramos, Henry me encontró una de triángulo, rombo, perdón, y yo encontré estas. Estas fueron utilizadas, cada departamento de Perú hizo una marca, entonces son 23 marcas o 24 marcas diferentes que hay, no todas son iguales, todas son diferentes. Son 24 marcas que existen de estas, ¿no? Obviamente no las tengo todas, pero existen 24 tipos de estas marcas. Y con esto se demuestra que hasta la guerra con Chile, a pesar de que en el año de 1768 se dijo que se dejaran de usar estas marcas, acá en la guerra con Chile, en el año 78, 79, se volvieron a usar, ¿no? En este caso es 80. Se volvieron a usar estas marcas. Entonces, este es el uso posterior a la orden de estos. ¿De quién le autorizó esto? No se sabe todavía. En la época de las estampillas no era necesario el uso de las estampillas en la correspondencia oficial. No dieron una orden en el año de 1858 que no era necesario el uso de las estampillas, pero en este caso sí tenemos sobres con estampillas que tienen el uso de servicio oficial acá. Servicio, y en la parte de abajo dice servo, ¿no?
pero no era necesario. Acá en esta de acá es una carta de déficit que está debiendo 20 centavos de porte. Es también una carta muy interesante porque es de déficit. Y acá tenemos una plica con 8 reales de porte a pesar de ser de servicio. Están, o sea, como si fuese un servicio franca, ¿no? Porque ya está pagado el servicio del litigante. Julio, solo una aclaración ahí. Cuando Sí, dices de que hubo un decreto en el 58 para la correspondencia oficial, hay muchas cartas de la época del periodo clásico, las judiciales, la, que tienen los bloques grandes y todo ese tipo de así es. cosas. En el 58 también creo que hubo una clasificación de que ese tipo de carta judicial ya no era oficial. ¿Eso está en el decreto, en lo que tú estás mencionando, o es una cosa aparte? No, no, es una cosa aparte. Ok, Esa es una cosa aparte. O sea, todas las institucionales, porque la correspondencia que sí pagaba aporte era la correspondencia que era del litigante. Cuando había, por ejemplo, de Lima a Trujillo, el litigante era el interesado en que se sí, llevase la carta sí. para sus documentos, entonces ahí sí pagaba el porte. Pero cuando era institucional, no era necesario llevar las estampillas. Ok, perfecto. Esa parte nomás quería decir de la Sí, aclaración. sí, sí. Ok, Posteriormente se le cambia de denominación, como ya todo era eh, judicial, esta correspondencia, ujú, entra el servicio judicial o entra la marca de servicio judicial. Entonces acá tenemos marca judicial, de servicio judicial, servo judicial y también ya empiezan con la misma cantaleta de hacer las construcciones, ¿no? Servicio JUDET, JUDL, ¿no? Mucho se gustó también la República Peruana, solamente hay algunas cartas que solamente tienen RP, República Peruana, como servicio oficial. En muchas cartas se conoce eso. Acá también. Servicio J, judicial. Entonces van haciendo las construcciones del uso de la marca que debía ser completo, ¿no? Servicio judicial, pero acá dice servicio J, servicio JO, hay otro servicio JU, JHAL, ¿no? Ese JHAL, entonces no era muy... Los secretarios que escribían las cartas no eran muy afectos a escribir acá ya solamente ponen SJ por servicio judicial, ¿no? SJ. Entonces el de correo tenía que saber que tenía... Acá están indicando que ya se pagó el porte, el litigante, ¿no? El litigante ya pagó el porte, entonces ya no necesitaban las estampillas. Esta es una plica muy grande, ya posterior, este es del 74, entonces sí, obviamente podía tener estampillas o no, pero como el litigante pagó el porte, ya le pusieron franca, de frente. Y al final descubrí que también habían telegramas. Acuérdense que el sistema telegráfico se instaló a partir de 1869, o 69, o 67, perdón. Y también usaron el servicio telegráfico para hacerlo oficial, ¿no? Y existen telegramas con servicio oficial. Acá tiene servicio oficial manual y este es un servicio oficial, un telegrama oficial impreso por los telégrafos nacionales. Acá en la anterior, la pasaron muy rápido, pero existieron dos compañías. La Compañía Nacional de Telégrafos, que se instaló en el año 69,
hasta el 76, que el Estado vuelve a tomar las normas acá. Compañía Nacional Telegráfica fue una compañía privada que instala todo el servicio telegráfico en el Perú en forma privada, y en el año 1876 el Estado recaptura o recoge el telégrafo y el correo ya se convierte en correos y telégrafos, ¿no? Ya no era solamente correos, sino era correos y telégrafos, porque a partir del año 876 incorporan el servicio de telégrafos en el Estado, o al Estado. Estos son telegramas, por ejemplo, acá enviados del Callao a Lima, ¿no? A Palacio de Gobierno, creo que es este de acá abajo, el que dice telegrama del Callao a Palacio de Gobierno. Todas las instituciones del Estado tenían sus propias oficinas de telégrafo. O sea, el Ministerio, por ejemplo, de Hacienda, de Fomento, de Gobierno, todas las instituciones del Estado tuvieron sus propias oficinas telegráficas. Entonces, todos los telegramas pasaban por eso, de frente, ya no necesitaban ir hasta el correo, sino solamente de frente a la oficina. Entonces, el telegrama para el Ministerio de Gobierno, pum, le mandaban de frente ahí. Y así. Entonces, con esto he querido demostrar que una colección, como les dije al principio, de prefilatelia normal se convirtió en una prefilatelia de uso y servicio. Un poco larga y tediosa, pero todas las formas y las marcas que se usaron en esa de correspondencia, ¿no? Espero que les haya gustado y no se han aburrido con tanta marquita, porque esto es pura marquita, ¿no? Así como hay locales, pero estas son marquitas oficiales. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un poco con esto y hayan aprendido un poquito más del Servicio Oficial del Perú. Bravo, Julio César. Muchas gracias. Bien, bravo. Recuerden una... Muy bueno, Julio César. Muy bueno. Muy bueno. ¿Perdón? Felicidades. Que recuerden una Muchas propina. gracias. Tuvo que cambiar 64 slides. Se le cansó el dedo. Julio, una pregunta. Yo también. Voy a enviar a las monjitas. Sí, Ahora hay que desmaquillarlas. no te escucho. Que ahora hay que desmaquillarlas. Ah, bueno. Tú primero, Walter. Sí, muy buena la charla, Julio César. Y muy parecido a lo que pasaba en otros países. Una pregunta, dos preguntas. Cuando hablas de tarifas, en un momento dijiste que, o entendí yo, que las tarifas entre correos se le ponía la marca franca porque era correspondencia entre correos. ¿Pero Así esa es. realmente se pagaba o iba gratis cuando iba entre No. correos? Igual la pagaban. Aunque sea en el en la misma institución. Así es. Está ahí. Se le fue la voz. Ahorita regresa. Una condición muy inestable acá en Perú. Todo Bien, el mundo regresa. pagaba su correspondencia, si sea institucional. Julio, si estás hablando muy pegado al micro, retrocede un poquito. Creo que es feedback. A ver. Ya, a Ahora ver. sí. Ahora sí se te escucha. No te lo comas. Aló. ¿Qué decías? Que toda la correspondencia, así sea institucional, siempre pagaba el porte. No importaba, inclusive yo tengo, hay cubiertas donde indican cartas de llegada de la oficina, por decirte, de Trujillo a Lima, tanto de porte, ¿no? Entonces, todas las guardaban en un solo paquetito y al final les cobraban igual el porteo de las cartas.
Y otra pregunta entonces, ¿tenían una tarifa especial con respecto a la demás correspondencia? No, era la ¿Lo tarifa pagaban normal. después? ¿No tenían No, ninguna no, era la tarifa ventaja? normal, solamente que la pagaban a fin de mes Esa era la o única al ventaja. año. La única ventaja era esa. La única ventaja era eso. Ok. Y para expander en esa parte, porque esa parte es bien importante, Sí. cuando ya entran las estampillas de déficit de Perú, si tú miras la descripción en la estampilla, una parte te dice déficit y abajo franqueo. Las estampillas de multas de Perú tuvieron ese doble uso, para multa efectivamente como la conocemos y para el pago de correo diferido, que era específicamente el correo oficial que comenta Julio César, que se pagaba con posterioridad. Anteriormente la misma acción sucedía, solo que no habían esas estampillas. Sí. No, porque a mí me llamó la atención que habían algunas que tenían porte y otras que no tenían porte. Creo que Julio César explicó que cuando eran muy cerca una de otra no le ponían porte porque ya se sabía cuánto era el pago, pero no sé, por eso ahí me entreveré un poquito. Lo que yo entiendo de esa parte es esto, no le ponían porte cuando era o una carta simple o una carta que en el camino le iban a poner más cosas que a destino Así es, calculaban el peso. así Ok. es. Okay. Julio César, yo tengo dos preguntas, o una aclaración si me permites, con el Sí, pobre amigo. de solemnidad, porque esa es bien interesante, en realidad es raro, ¿no? Y lo que yo entiendo del pobre de solemnidad es que efectivamente el litigante o el que se defendía o el que acusaba, si no tenía dinero para pagar, se declaraba pobre y el juzgado procesaba la carta diciendo que era pobre de solemnidad. Pero si esta persona, había una excepción a esa excepción, pero si esta persona ganaba el juicio y el juicio envolvía cierta compensación monetaria, de esa compensación monetaria el tribunal metía mano para sacar lo que le Ah, había sí, permitido y le decía, ok, obviamente. me costó 3 pesos, tú ganaste 10, toma 7 y estate contento. Y Así esa era es. la estipulación. Así es, así es. Esa es la norma. La norma era así. Mientras que no tuviese para pagar, Claro, no se le cobraba. Pero una vez que se demostraba que tenía fondos o recuperaba un dinero, ahí mismo le caía, como se caía, le caía el fisco, ¿no? ¡Pum! Acá me pagas a mi hijito mi servicio. sí, es increíble que el correo peruano de esa época era súper eficiente. Era eficiente a ese nivel, que o sea, ya te vio con dinero y te dijo, bueno, te lo vamos a descontar de acá, era un arreglo entre el correo y el juzgado. La otra cosa es, mencionas un montón de cosas de correo oficial que es bien interesante, pero no he visto ningún correo oficial al extranjero, que durante todo este periodo es súper raro. Es súper raro. Yo solamente tengo una carta que está dirigida a Londres, Ajá. que dice servicio oficial, que dice oficial, pero Y tiene llegando el a Londres, sello, llegaron a Londres, la multaron con 3 chelines claro. de deporte, ¿no? No sé si es terrestre o marítimo, pero igual le cobraron 3 chelines allá a llegar. Claro, porque era oficial dentro del Perú, pero esa Dentro del carta Perú. que tú tienes, ¿tiene el sello de la institución o está solamente No, oficial? tiene el sello de la Ok. institución, tiene, porque es de la Marina, Ujú. estaba enviada a Londres al delegado de Marina de Londres, pero al llegar a Londres, igual le cobraron los 3 chelines, que es Claro. seguramente del porte local, ¿no? No había pues equivalencia No había postal, franquicia para eso, no había ¿no? nada. Todavía no había franquicia postal en esa época, porque la franquicia diplomática recién sale el año 921 Eso es después. con la UPA y la UPU. Y una última consulta, de Fortaleza de la Independencia, lo pones ahí como única conocida, ¿es única carta conocida que hace mención de los españoles llegando ahí o originada en Fortaleza de la Independencia? No, la única que indican que están expulsando a los Oh, ok, españoles. ok. Porque tú tienes la otra que dice, tú tienes la otra que te di Sí, yo, que es la otra que dice Fortaleza de la Independencia. sí, por eso preguntaba, yo decía, ok, Sí, es es la única única que porque... dice, es la única que en América donde se indica que se expulsan a los españoles. Oh, ok, Porque en ningún país de América hay una carta donde digan, váyanse españoles de mi país. No he visto yo una carta que digan ahí que le indiquen que se están votando a los españoles de su territorio. No he sí, visto pues, más. ok.
¿Algún? Aló, aló. Julio César, yo te quería preguntar, me parece que... Sí, Julio César, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Sí, en algún momento tú mencionaste la diferencia entre la marca oficial y la marca de oficio. Primera vez que yo escucho que alguien diferencia esas dos marcas. Decías que la de oficio está patrocinada por el Estado para la gente que pide un abogado público, por decirlo así. ¿Eso es constante en todas las marcas que tienen la palabra de antes de oficio? Sí, era solamente para como eran pobres, entonces se denominaba de oficio porque ya estaba destinado a una un determinado sector social, ¿no? Que era de bajo recurso. Entonces, ya la correspondencia era por oficio, ¿no? Entonces, como decía Henry de antes, si el litigante podía pagar, entonces ya no era de oficio, era pagante. Pero mientras que durase el juicio o se demostraba que era una persona insolvente, entonces le ponían de oficio para que se vaya de un lado a otro para que se agilizara el trámite, porque si no no iba a poder corresponderse o no iba a poder llevarse los documentos, ¿no? Porque acuérdate que por ejemplo, un juzgado de paz que estaba en por ejemplo, de una capital, tenía que ir a un distrito, si es que el juez se tenía que resolver en la instancia en el distrito, no en el de paz. Entonces, esa correspondencia que iba y venía en los documentos, entonces era de oficio porque era para el litigante de menor recurso. Ya. Nosotros en Ecuador tenemos ambas marcas y hasta este momento pensábamos, o por lo menos yo pensaba que era igual, ¿no? Oficio y de oficio, de ambas oficiales y sin diferencia. No. Pero Inclusive bueno el dato oficial es muy tuyo ese. diferente a de oficio, ¿no? Oficial es para la institucional y de oficio es para la gente pobre. Yeah. La segunda pregunta mía era una que te hizo Henry ya sobre cartas internacionales. En Ecuador tenemos muchas cartas de la Presidencia de la República que salen al exterior. No sé si en Perú, aparte de la carta de la Marina, que tú dices, ¿hay alguna otra, quizá de la Presidencia enviada por A o B oficialmente a Europa o a Estados Unidos? ¿Solo conoces esa? Yo no he visto, yo no tengo carta de ese tipo al extranjero, más que esta que he conseguido yo, pero son muy raras, es muy raro, muy correspondencia. Normalmente Pero yo creo que es por la época que es diferente, por las cartas que nombras son más tardías, o sea, es una época sí, más tarde. yo de Ecuador sí tengo, por ejemplo, de 1900, pero 1800 no tengo cartas presidenciales, ¿no? Tengo 2 o 3 de 1920, 30 enviadas por la presidencia del Ecuador a Perú, pero vienen de oficio, o sea, Claro, oficial, claro, ¿no? Oficial, claro. con su sello y todo eso, pero no he visto con una marca escrita a mano. Si me permites ampliar ahí del correo oficial peruano al extranjero. Hay 8 cartas conocidas, por lo menos del periodo que yo colecciono, del 21 hasta el 84. Pero del periodo de Julio César son 5, perdón. Del 21 hasta el 57. Yo tengo 3 de esas. Todas son consulares. La de Julio César lo más probable es que sea consular también. Tengo una del presidente que hace una invitación, pero la más temprana es de 1875. Yo no he visto nada antes de eso. He visto cartas que le llegan al presidente, ¿no? Pero no que sale del presidente hacia afuera. Sí, es correspondencia muy difícil de que haya existido, ¿ah? Henry, ¿puedo hacer un comentario? Por favor. Sí, amigo. En Colombia el concepto es un poquito diferente en cuanto a las marcas de oficio. Realmente yo nunca he visto en ninguna correspondencia, digamos, de juzgados o las famosas plicas judiciales que a una persona se le condene el porte. El término de oficio, por lo menos en la República de Colombia, porque
Anteriormente, en la época prefilatélica, se llamaba del Real Servicio. Entonces esas eran cartas que no pagaban el porte, por lo menos al final de la colonia, porque Pando insistió mucho en que todo el mundo tenía que pagar sus portes. Pues porque la renta tenía que producir dinero para poderse sostener. Exactamente. Ya en la República de Colombia, en 1823, aparece la primera marca que se dice de oficio, y curiosamente es de Panamá. Recuerden que Panamá pues hacía parte de la Colombia. Y se aplicaba a toda la correspondencia oficial que se circulaba entre una institución y otra. No sé, llámese el ejército, llámese el mismo correo, llámese la presidencia o la vicepresidencia o todas las entidades oficiales, para no pagar la correspondencia, porque finalmente era yo con yo. Entonces el servicio de correos pues nos iba a cobrar un porte cuando ya era subsidiado por el Estado. Entonces todas las marcas que aparecen, y se utilizó en forma seguida hasta finalmente cuando ya entró el periodo de las estampillas. Entonces había marcas de oficio en muchas de las instituciones, muchas de las estafetas de la República de Colombia de esa época. Entonces, pero ya el concepto de que fuera de oficio porque la persona en el proceso judicial no podía pagar los portes, no se aplicaba aquí. Sencillamente el demandante, cuando el proceso lo envían de una parte a otra, esa parte del porte la tenía que pagar el demandante. No sé realmente qué habrá pasado cuando no tenía pobre y no tenía dinero con qué suscribir eso, qué pasaría, no lo sé. Pero no existía ninguna marca en las correspondencias, por lo menos en todas las que yo he conocido hasta ahora. Y no había una declaración del empleado judicial en la parte de atrás que te dice contiene los autos de sí, eso sí aparece, contiene los autos, no sé qué tan, porte a cargo del el remitente o del que iniciaba el juicio. Probablemente en el caso de Perú, de todas las cartas judiciales que se conocen, la gran mayoría son así, pero pobre de solemnidad es bien raro también. Muy raro. Yo nunca he visto ninguna en Colombia que diga pobre de solemnidad. Yo conozco 6 de Perú, es todo. El papel sellado sí tenía un sello, el sello cuarto, que se llama sello de pobres. Sello de pobres, Entonces, sí. los pobres de solemnidad, pues digamos, solamente pagaban un cuartillo cuando tenían que hacer acceso al papel sellado o a un proceso o algo, comparado con lo que pagaban los otros, que era un real o 2 reales o lo que fuera. Entonces estos pagaban un cuartillo. Esa es como la única referencia que yo conozco a la parte de pobres. Mire, esa parte es interesante porque los sobres de pobre de solemnidad en la parte del frente todavía le llegan a poner el porte, pero al costado siempre ponen hecha la rebaja. Son las 2 características. Aquí no había esa salvedad. Por lo menos yo no la conozco, no la he visto en ninguna parte. Y todavía hay uno que dice reo miserable. Sí. O sea que es Ese peor era más pobre que el pobre. Ese está llevado. Sí, está llevado. Juan Pablo, ¿qué dices tú de Ecuador de eso? Igual, porque heredamos las tarifas de Colombia y lo que había era correspondencia exenta de pago porque era oficial y se le ponía la marca, pero no pagaba. En lo judicial, las partes pagaban, asumían el pago de los envíos, salvo en los criminales de oficio, en que no había pago porque los juicios criminales de oficio eran asumidos por el Estado, pero los criminales de entre partes o los juicios civiles, las partes asumían el pago de la correspondencia. Por eso nosotros las plicas las tenemos no como oficial, sino como correspondencia común. Claro. O sea que el litigante o el que ganase el juicio pagaba el porte. Tendría que ver las normas, pero no tengo claro quién pagaba, pero el litigante sí. Uno de los litigantes asumía el pago del porte. Y yo habría que ver eso del reo miserable, Julio César, porque yo tengo la idea, no estoy absolutamente seguro, pero creo que en el viejo derecho penal había la noción de reo miserable como aquel que tenía
había cometido un delito específico o tenía una pena más grave, pero no creo que tenía que ver con la condición económica de la persona. Ah. Puedo equivocarme, pero creo que hay que buscar por ahí, porque creo que esa es la diferencia. Ah, bueno, esa parte legal no la conozco yo. Yo tampoco mucho, pero intuyo. Sí, amigo. Te tengo una pregunta así. Entonces, si me quedó claro, mencionas que la marca de Servicio Nacional, aunque se dictaminó que se tenía que hacer, ninguna oficina postal en Perú llegó a hacer la marca en sí. No, todo fue manuscrito como Cuño no. Como Cuño, ninguna. Como Cuño no. No, ninguna. No, al menos no se conoce. Porque no solamente era para la oficina postal, sino eran para las instituciones políticas, ¿no? Los ministerios, los juzgados. Entonces eran hacer miles de marcas, porque era a nivel nacional. Entonces no había presupuesto para hacer a todas las instituciones. Por eso nunca se llegó a hacer, ni siquiera el correo hizo la marca Servicio Nacional, ¿no? La marca esa. No se conoce, al menos. Nunca he visto yo una marca de Servicio Nacional. Posiblemente exista una o dos que haya podido cumplir con el reglamento, pero no se conoce todavía. Gracias. Bueno, muchachos, yo me tengo que ir, estuvo buenísimo, Julio César. Gracias, amigo. Walter, entonces, ¿cuándo vamos a ver la estampilla? Lo que tú dices. Walter. Cuando venga Freezer, tenemos que ver cuando esté y ahí mostramos Muy bien. Porque Freezer dice que es fiscal y muchos hemos dicho que es postal. Bueno, que vayan a la actualidad filatélica y lean, decirle. El debate es otro día. Yo no digo que es fiscal, pero esta es una pelea para tenemos un día todo en mi Acá oficina. Manuel va a ser el juez. Yo digo